Niños, el día de hoy, continuando con el tema de los verbos, vamos a ver los verbos regulares e irregulares. De aquí la importancia de que en la clase anterior que vimos acerca de los verbos en infinitivos y conjugados nos haya quedado muy claro ese tema, porque ahorita lo vamos a necesitar. ¿Listo? Vamos a ver qué son los verbos. Bueno, primero vamos a empezar con qué es la conjugación, antes de hablar de qué son los verbos regulares e irregulares. ¿Listo? Entonces, tema de la clase anterior. La conjugación es la transformación de un verbo en infinitivo. Recordemos que los verbos infinitivos son todos esos verbos que están terminados en ar, er o ir. ¿Listo? Que los podemos conjugar de cualquier manera. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Entonces el primer ejemplo sería cocinar. Veamos que cocinar está en infinitivo porque termina en ar. Entonces vamos a ver cuál es su conjugación. Entonces, por ejemplo, tenemos cocinado, cocinaba, cocina, cocinó, cociné. Listo, eso sería la conjugación del verbo cocinar. Ahorita vamos a recordar acerca de la raíz y de la terminación. Y aquí tenemos otro, por ejemplo, entrenar, otro verbo en infinitivo que podemos conjugar. Entrenando, entrenaba, entrenaré, entrenaría y entrenamos. Listo, ambos verbos están en infinitivo y podemos conjugarlos de cualquier forma. ¿Vale? Entonces, vamos a recordar qué es lo de la raíz y qué es lo de la terminación. Todo lo que sea la raíz es lo que está, o sea, es decir, todos los fonemas que están antes de la palabra ir, de la palabra ar o de la palabra er. En este caso, todo lo que está antes de ir sería defin. Quiere decir que defin es la raíz y entonces ir sería la terminación, la derivación o la conjugación. Lo podemos llamar de esas tres maneras. ¿Listo? Pero entonces recordemos que la raíz es todo lo que está antes de las palabras ar, er o ir. ¿Listo? O de los fonemas, que más bien son sonidos que palabras. Listo. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia, que son los verbos regulares. Entonces, los verbos regulares son los que al conjugar la raíz se mantiene intacta, ¿sí? O sea que cuando nosotros hacemos la conjugación no va a cambiar, ¿sí? Así como estos ejemplos que tenemos acá anteriormente. Me voy a devolver un poco. Listo, podríamos decir que esos son verbos regulares porque la raíz siempre siguió la misma. Aquí vamos a ver otros ejemplos. Listo, entonces, el primero sería aceptar, ¿no? La raíz sería accept, que es todo lo que está antes de ar, y miren que la conjugación no cambió la raíz, siguió siendo la misma. Lo mismo en bailar, lo mismo en hablar, lo mismo en vivir, ¿cierto? La combinación sería viv, que es todo lo que está antes de ir, ¿sí? Y miren que en todos esos verbos la raíz sigue siendo la misma, es decir, no cambió. Lo único que cambió fue la derivación o la terminación, ¿vale? Esos serían los verbos regulares, los que la raíz no cambia. En cambio, los verbos irregulares son aquellos que al conjugarlos la raíz sí nos va a cambiar. O sea, es decir, sí nos va a presentar cambios. Ya no va a ser así como tan original como estos, sino que va a cambiar bastante. Y vamos a ver que en algunos sí cambia muchísimo. Listo, entonces, aquí tenemos estos. Por ejemplo, el verbo ser, ¿cierto? Miren que de primera de una vez cambió. La raíz ya, por ejemplo, no podría ser la S solamente porque la raíz de una palabra no puede ser una sola letra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya cambió soy, seré, somos, son y el último cambia totalmente a era, ¿cierto? O sea, yo era tal cosa. ¿Listo? Bien, miren, pues, por ejemplo, el verbo decir. Se supone que la raíz sería dec, ¿cierto? Pero de primera de una vez cambió. Dije, dijimos, decimos, decíamos, ¿cierto? Entonces la raíz no se conserva, por lo tanto sería un verbo irregular. Lo mismo con el verbo tener, cambió de inmediato a tengo, tienes, tenemos, tuvimos, ¿sí? Cambió de una forma totalmente increíble. Incluso veamos que ir es un verbo que podríamos decir que de alguna manera no tiene raíz en este caso, ¿cierto? Porque miren que, por ejemplo, está voy, iremos, iríamos y está vamos. Por ejemplo, voy y vamos es totalmente diferente a ir. Entonces ya no se ve la raíz por ningún lado. Listo, y así podemos tener otros ejemplos como poner, que la raíz sería pon, y en este caso en los primeros se conserva la raíz pon, pones y ponemos, pero en los demás ya no, ya tenemos pusimos, pondríamos, entonces ya cambia totalmente la raíz de ese verbo. ¿Listo? Consentir pasa exactamente lo mismo, la raíz sería sent, pero sin embargo la conjugación vuelve y cambia.
¿Listo? Incluso, por ejemplo, nomás vemos que solamente hay dos que tienen la raíz ent, los otros tendrían otro tipo de raíz. Y en este otro verbo también pasa lo mismo. Entonces, los verbos regulares son aquellos que la raíz no cambia y los irregulares son aquellos que la raíz sí nos va a cambiar totalmente o parcialmente. ¿Listo? O sea, total es que nos cambia todo y parcialmente es que en algunos casos. ¿Listo? Ahora, en la plataforma vamos a encontrar una guía. Esa guía nos va a poner varios ejercicios, ¿cierto? Varias oraciones y nos va a poner al lado un verbo en infinitivo. ¿Cómo nos va a poner los verbos en infinitivos? Como yo se los voy a mostrar en estos momentos. Un segundo que se los voy a mostrar. Así más o menos. Así nos va a poner los verbos en esa oración. Y entonces nosotros tenemos que conjugarlo de acuerdo a la oración. Por ejemplo, definir. Y si la oración me dice, por ejemplo, yo y una rayita, o sea, me dice yo, una rayita y dice, por ejemplo, el significado de la palabra estudiar, entonces yo tengo que conjugar el verbo definir, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir yo definir la palabra estudiar, ¿cierto? Tendría que decir yo defino la palabra estudiar. ¿Listo? Nosotros vamos a decidir. Y después de que escribamos el verbo, al final de la oración vamos a decir si ese verbo que nosotros acabamos de escribir es un verbo regular o es un verbo irregular. En este caso, el verbo definir yo diría que es un verbo regular. ¿Listo? Sin embargo, tenemos que ver los ejemplos y buscar todas las formas de conjugación posibles para poder tomar una decisión. Porque miren que nosotros no podemos tomar una decisión solamente con ver el primer ejemplo. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar acá los verbos irregulares. ¿Listo? Veamos que, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Por ejemplo, en la palabra pon, si yo viera los dos primeros ejemplos, pones y ponemos, yo diría, uy, no, el verbo poner es un verbo regular. Pero si yo me pongo a conjugarlo más y más y más veces, me voy a dar cuenta que es un verbo irregular. Entonces, ese es un consejo que yo les daría. Antes de que me escriban si el verbo que acaban de usar es un verbo regular o irregular, es importante que mentalmente realicemos varias conjugaciones para darnos cuenta y confirmar qué clase de verbo es. Listo, entonces espero que les vaya muy bien, realicen un buen trabajo, cualquier cosa me pueden escribir y yo les doy más asesoría.